todos bienvenidos a Autores UJAT, un espacio donde hablaremos de publicaciones de la misma voz de nuestros autores. En este episodio hablaremos con la doctora Blanca Estela Arciga Zavala. Ella es doctora en educación por la Universidad de Sheffield de Reino Unido. Ha sido coordinadora de varios libros, entre los que destacan Violencia y agresión en contexto de mujeres, entre otros, y también ha publicado artículos en revistas indexadas. Sus líneas de investigación son educación superior, docencia, cultura y género. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre su libro El llamado del feminismo y el género, disciplinas, academia, activismo y olas, el cual explora las voces que problematizan lo positivo y también lo negativo del feminismo, ¿es correcto? De alguna manera, sí. ¿Qué nos podría platicar de este libro, doctora? Yo no tenía yo en mi carrera, no había una cuestión de feminismo fácil. O sea, a mí el feminismo me sonaba así como, ¿quién sabe qué será el feminismo? A pesar de que tenía yo compañeras que eran muy activistas, que las admirabas por ese activismo, pero sin embargo no enganchaba yo en la cuestión del feminismo. Pero precisamente cuando me voy a hacer la tesis del doctorado, hago una tesis sobre docencia y entrevisto a maestros y a maestras. Okay. Cuando hago el análisis de ambos sobre la temática que yo estaba trabajando, me doy cuenta que había diferencia. Esa diferencia se debía a la cuestión del género. Okay. Entonces eso me llevó a decir, bueno, ¿por qué hay esta diferencia que tiene que ver con el género? Porque unas son maestras y otras son maestros. O sea, habrá ahí una cuestión ahí que se me está escapando. No nada más era la cuestión de la docencia y cómo llegaron a ser docentes, etcétera, etcétera, sino que tenía que ver con el género. Eso fue como que lo que me empezó a jalar y a que yo pusiera atención en la cuestión de las mujeres. O sea, si las mujeres abordaban, entendían la realidad docente de una manera diferente como lo hacían los hombres. Definitivamente sí. Totalmente, doctora. Entonces, eso me llevó a que me fuera metiendo. Y pues ya casi terminando yo en mis últimos años en la universidad, eso fue la temática que más me apasionó, la cuestión del feminismo, sí. Doctora, y ahorita que me platica esto, cuénteme, ¿cómo fue que llega a la Universidad de Sheffield en Reino Unido? De alguna manera, no puedo decir que casualidad, fueron ciertas circunstancias que se construyeron. O sea, tanto mi esposo como yo, los dos trabajamos en la universidad, en una división, yo en otra. Los dos habíamos hecho una maestría en pedagogía, nos gustaba la cuestión de la educación, nomás que él había quedado en educación y arte, yo había quedado en sociales. Entonces, precisamente para el año que nos estábamos titulando de la maestría, fuimos la maestría la hicimos en la UNAM, nos fuimos agarramos el año sabático, nos fuimos allá a la UNAM a titularnos y por pura casualidad estábamos viendo el periódico y cuando vimos el periódico venía un anuncio de la universidad. ¿Así tal cual en el periódico? En el periódico, fue muy circunstancial. Él compraba el periódico, entonces yo lo leía yo y ahí sale un anuncio del consulado británico, donde las universidades inglesas ofrecían posgrados a los mexicanos. Y así fue como nos enganchamos. Wow, pero que me impresiona mucho. Bueno, ahora para las nuevas generaciones dirán, wow, en el periódico, porque ahora nos enteramos de estas convocatorias a través de posts en internet, redes sociales, etcétera, etcétera, pero en el periódico así de que... Lo que pasa es que estoy hablando principios de los 2000. Claro. O sea, entonces, en ese entonces todavía, digamos que las redes sociales sí estaban ya despegando, pero no al grado que ahorita está, porque ha sido muy vertiginoso el desarrollo. No había esa popularidad. Así es. Entonces sí, fue, y en ese entonces había todavía mucha demanda para que los docentes lograran posgrados, se profesionalizaran. Entonces fue cosas que se conjuntaron
precisamente para que nos fuéramos nosotros becados en la Universidad de Sheffield. Wow, qué genial. Y como mencionaba hace unos minutos, usted es acreedora de capítulos y artículos en diferentes revistas, revistas nacionales e internacionales. Platíqueme, ¿cómo fue que usted decide vamos a decir que la atrapa el mundo de la investigación? Mira, yo creo que cuando empiezas a dar docencia, de hecho, las plazas que nos daban antes eran de docente investigador, aunque nos dedicábamos más a la docencia. Pero ya después se empieza en la universidad a tratar de que se acentúe más el aspecto de la investigación, no nomás de la docencia. Y yo creo que por eso piden a los docentes que se profesionalicen para que aprendan a hacer investigación y no nomás hagan docencia, porque pues la mayoría de nuestras universidades son universidades de docencia. La investigación a veces depende obviamente de las áreas sociales, es como un poco más generoso para la investigación que las áreas más rígidas, ¿no? Las ciencias duras que le llaman, ¿no? Pero yo creo que fue el que las tesis son bien importantes. Las tesis, o sea, te jalan para hacer investigación, y si le encuentras el gusto en eso, pues ya de alguna manera cuando regresas de los posgrados te sigues en eso. Ahorita ya hay más apertura. Yo creo que ahorita para los jóvenes, hasta donde yo recuerdo, ya hay programas donde forman investigadores. Entonces eso ya es una gran ventaja para aquellos que les gusta la producción de conocimiento, ¿no? Totalmente. Y no solamente, además de los programas, también ya hay un sinfín de herramientas que las nuevas generaciones pueden hacer uso para realizar investigación, claro, para seguir con la generación del conocimiento. Se me hace muy interesante cómo inició en este proceso, pero vamos a entrar un poquito más a lo que es el libro. Doctora, para usted, ¿qué es el feminismo? Fíjate que, los últimos años que yo estuve dando en la universidad, retomé las asignaturas de feminismo y de género, y había como que hay dentro de la temática, o sea, yo cuando te digo que llegué al feminismo así como muy circunstancialmente, pero cuando empiezo a juntarme ya con feministas, empiezo a ir a congresos donde había puras feministas y donde empiezo a ver que es un mundo, o sea, un mundo muy amplio, pero además hay una serie de desacuerdos entre las feministas mismas. Entonces me empecé a dar cuenta que depende de la disciplina, desde donde uno agarre el feminismo, desde donde uno lo va a ver. Si yo soy antropóloga, voy a ver el feminismo de determinada manera. Si soy historiadora, lo voy a ver de determinada manera. Si soy filósofa, también. Si soy inclusive psicóloga, también. Entonces, creo que eso va a determinar mucho cómo me apropie yo del feminismo. Y cuando tú me preguntas así específicamente, yo creo que para mí el feminismo es todos aquellos valores, todas aquellas creencias que defienden, tratan de construir una mejor vida para las mujeres, en términos individuales, sociales, culturales, etc. El feminismo es para las mujeres, ¿ya? ¿Sí? O sea, porque si tú todavía ves, ahorita hay desigualdad, una desigualdad tremenda que sigue habiendo, y pasan 10, 20, 100, 200 años y sigue habiendo esta desigualdad. O sea, sí ha habido logros, pero sigue habiendo una desigualdad a nivel laboral, a nivel cultural, a muchos niveles, ¿no? Muy bien, doctora. Lo que menciona en su libro nos explica que históricamente el feminismo no ha tenido como que un significado estable o fijo, ya que su uso también refleja el tiempo que está viviendo. ¿Podría hablarnos un poquito más al respecto? El feminismo surge como una actividad, más que como una cuestión teórica. O sea, surge como como acciones. Obviamente, quienes llevaron a cabo estas acciones, algunas eran mujeres educadas
universitarias, otras no necesariamente eran mujeres que habían padecido la cuestión de ser mujer. Entonces, creo que aquí eso marcaba la diferencia entre cómo se visualiza el feminismo desde un lugar donde hay mujeres que tienen una cierta forma de vida y que tienen formación académica, a mujeres que han padecido las injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, su manera de ver a la mujer va a ser distinta. Así es. Entonces, cuando tú me dices que no tiene el mismo significado, ¿o por qué? Precisamente por eso, porque el feminismo no nada más pasa por una cuestión de ponernos de acuerdo en definiciones, sino pasa por experiencias individuales. O sea, por la manera en que yo, mujer, he vivido la vida como mujer. Y entonces, en esa medida, yo voy a poder entender a otras mujeres que pueden ser similares a mí, pero tampoco no voy a poder entender a otras que no son tan similares a mí. Claro. Entonces, eso hace que cuando hablemos de feminismo, a la hora de que se trate de, digamos, hacer algo académico de esto, por eso yo hago una división ahí muy clara entre las activistas y las académicas feministas. Totalmente. O sea, sí, porque puede haber mujeres que pueden haber estado en la lucha de derechos de la mujer sin tener una formación académica, pero puede haber académicas que no pueden haber padecido lo que padecieron las mujeres en la lucha de la vida diaria, de las injusticias, y pueden ser mujeres de alguna manera privilegiadas precisamente por su condición de clase, por su condición económica, etcétera, etcétera. Y entonces la manera en que van a ver el feminismo va a ser distinta. Claro, totalmente. Entonces ahora vas a tener, inclusive dentro de las mujeres académicas, vas a tener también diferencias a una bióloga, a una licenciada en Derecho, van a ver el feminismo también de manera diferente. Todas van a tener un enfoque totalmente diferente de lo que es el feminismo. O sea, hay dentro de la unicidad de ser mujer, hay diversidad. Así es. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que hace que ponerse de acuerdo de qué es el feminismo se haga un poco difícil. Y aparte de, obviamente, de las corrientes que hay teóricas de las escuelas que se dan en las europeas, las gringas, las latinoamericanas. Entonces, está esa otra también diferencia, son cuestiones regionales, centro, periferia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también son tantas cosas que están ahí inmersas que hablar de el feminismo es difícil. Ahorita que me preguntas eso, recuerdo que en una clase estaba yo dando la clase de feminismo y de repente estaban un chico y una chica y estaban como argumentando entre ellos. Okay. Y él le decía, es que yo soy feminista. Y ella decía, es que tú no puedes ser feminista porque eres hombre. Y ella decía, el simple hecho de que seas hombre no te hace feminista. O sea, no puedes serlo. Y él decía, sí lo soy. Y entonces no se ponían de acuerdo entre ellos y entonces vienen conmigo y me dicen, ¿verdad, maestra, que no puede ser feminista porque es hombre? Y entonces él me empieza, ¿verdad que sí puedo, maestra? Porque aunque sea hombre sí puedo ser feminista. Y le digo yo, sí puedes ser feminista aunque seas hombre. Entonces la chica me voltea así como decir, esta traidora de que ¿por qué está haciendo eso, no? Entonces le digo yo, es que el feminismo no podemos encajonarlo. O sea, porque si él cree que la mujer realmente está en desventaja en términos sociales, culturales, económicos y demás, hasta sexuales, entonces si él cree en eso, entonces ya está compartiendo un principio feminista. Entonces eso puede decir que lo hace de alguna manera feminista. Y se quedaron así como diciendo, caramba, entonces feminismo no es así, cumple, palomea, ¿no? Es esto, es otro, no. Es una cuestión que tiene que ver con que se vea que en términos globales, históricos, sociales, la mujer sigue en desventaja. Yo creo que ese es el principal elemento ahí marcado, en muchos aspectos. Wow, doctora, hablando un poquito más de esto, ¿qué no se ha hecho para que haya desconocimiento de ese significado, del significado del feminismo? Porque ahorita que me marca este ejemplo, como que sí, nos pone a pensar un poquito al respecto, ¿no? Es que fíjate que ahorita que planteas eso es una pregunta difícil, esa, porque como
todo pasa por mi experiencia de vida. O sea, yo soy una mujer, si soy una mujer de cierta clase social, que vengo de cierto tipo de familia, he tenido una madre X, un padre X, y entonces mi manera de ver el mundo va a estar premiada por eso. Y por lo tanto, mi visión de lo masculino y lo femenino también va a estar premiada por eso. Y entonces, eso va a determinar que yo vea a la mujer también de determinada manera, aunque sea mujer igual que yo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, para que tú puedas hablar de feminismo en términos académicos, lo hace complejo. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando, aunque son mujeres, todas son mujeres y compartimos el mismo género, a lo que te enfrentas es que cada una trae una historia personal que va a marcar su visión de qué es ser mujer. Y cómo está viviendo ese ser mujer. ¿Sí? Y ese ser mujer también pasa por el tipo de hombres con los que se ha enfrentado y se ha encontrado. Entonces, imagínate todo lo que se juega aquí. Y cuando dices qué se ha hecho, qué no se ha hecho, es que es muy difícil. Lo que sí es que se ha estigmatizado mucho, que dicen, es que las feministas odian a los hombres, o es que las feministas no quieren a los hombres, es que las feministas son lesbianas, qué sé yo, ¿no? O sea, un sinnúmero de tonterías que se dice, y eso no es cierto. O sea, el feminismo es nada más decir, a ver, en términos sociales, culturales, individuales, ¿cómo está la mujer? ¿Cómo está viviendo la mujer? En toda esa amalgama o en esas áreas, ¿cómo la está viviendo? Y lo que vemos como una constante es desventaja en referencia, obviamente, a lo masculino. Se busca la igualdad, pero, o sea, hay que entender que se entiende por igualdad. Está bien complejo el concepto de igualdad también, ¿no? ¿Sí? Ok, doctora, ¿y usted qué cree que haga falta para que estas nuevas generaciones entiendan la importancia del feminismo? Ay, ya me la pusiste muy difícil, fíjate. No tengo la menor idea. Es que mira, yo creo que ahorita lo que hay son nuevas sensibilidades. Así es. Y esas nuevas sensibilidades hacen todavía más complejo el cómo entender a la mujer. Y el cómo la mujer se entiende a sí misma. Porque ahora, con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de vivir que tienen las mujeres, están muy intervenidos. Los seres humanos estamos ya muy intervenidos. O sea, por todos lados. O sea, internet, bla, 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 bla. Estamos intervenidos y esa intervención nos empieza a configurar como sujeto. Entonces, el cómo qué tanto traigamos de casa, qué tanto vengamos llenos de casa, qué tantos valores se nos transmitieron o qué tantos valores no se nos transmitieron, ¿sí? Y qué tanto estamos recibiendo y también nos está llenando eso. Entonces, esas son las nuevas generaciones. Entonces, hace muy complejo decir, este es el caminito. Yo creo que son procesos que de alguna forma tienen que pasar por una cuestión de autoconciencia. O sea, parece que voy a regresar a la década de los 70, donde las mujeres, las feministas de esa época hablaban de la autoconciencia. Y decías, bueno, es que soy autoconsciente, pero ¿qué pasa con esto, no? De la autoconciencia. Híjole, es que si te fijas, ahora las mujeres pues están todo el tiempo viendo esos videos de cómo vestirse, cómo arreglarse, cómo demás. Y dices, ¿y eso? O sea, ¿eso en qué las mete? Pues son compradoras ya también, ¿no? O sea, entonces si esos videos salen y tienen éxito, es porque ahí había estudios psicológicos de la cuestión de la psicología femenina, ¿no? Entonces, el feminismo ha sido apropiado también de alguna manera por el sistema económico. Y las mujeres no se percatan de eso, no les interesa. Ellas los que están muy entretenidas en eso y en verse bonitas en el espejo y demás, ¿no? Y que es válido. O sea, no podemos decir que no es válido, pero eso, ¿cómo las coloca a la hora de ver las otras mujeres? No nomás verse de una manera individual. Ese es el problema también con el feminismo, que el feminismo no es una cuestión de individualidad nada más, es una cuestión de la condición de la mujer en términos generales.
Así es. Y mientras eso no se configure o se quede asentado en las mismas mujeres, o sea, sí, a lo mejor yo estoy mejor que la otra mujer, pero al contrario, a veces lo que se hace es que se pone entre lucha las mujeres mismas, ¿no? Totalmente. Que compitan las mujeres contra las mujeres, y entonces cuando se van a ver a la otra, cuando va a haber solidaridad de una mujer con otra mujer, si no están en esta lógica, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, lo complejo que es cuando en la actualidad la acentuación es sobre el sujeto, para el sujeto, dentro del sujeto, hay una acentuación en el sujeto tremenda. Y hay una acentuación en la mujer también tremenda. Muy bien, doctora, y continuando con el libro, me llamó mucho la atención el cómo están compuestos los capítulos. En su libro veo que se divide en 3 partes, comenzando con una primera parte que son los orígenes. También habla sobre la importancia de los giros en términos de tiempo, espacio, cultura, etcétera. También nos habla sobre la identidad femenina. Platíquenos un poquito más el por qué este orden y cuál es el objetivo de estos capítulos. Mira, yo creo que el orden se me fue dando, o sea, definitivamente meterme al feminismo fue un reto, porque la producción feminista es muy abundante, pero muy abundante. O sea, escarbaba y salían libros, artículos. Las estadounidenses, las gringas, las europeas producen mucho, las latinoamericanas ya también están en eso, son más unos países que otros. Entonces hay mucha producción. Y al haber esa producción, yo decía, ¿cómo voy a ordenar, a tratar de construir algo que sea algo un poquito más novedoso en lugar de las clásicas cuestiones que tratan del feminismo? Entonces, lo primero que hice, si lo manejamos dividido en 3 secciones, la primera parte fue decir, bueno, a ver, ¿por qué no lo agarro por las disciplinas? O sea, ¿qué disciplinas ayudaron a que el feminismo se configurara o los feminismos se configuraran como se han estado configurando, ¿no? Entonces lo agarré por las disciplinas, tomé las que consideré las más importantes, que es filosofía, antropología, historia, que no son las únicas, pero no podía extenderme mucho también, porque sí podía haber metido más, o sea, todas las cuestiones psicológicas, etcétera, pero no, o sea, lo arreglé. Entonces, a partir de cómo estas disciplinas empiezan a abordar el feminismo, y obviamente dónde surge y a partir de qué surge el feminismo, y sobre todo como activismo primeramente, porque así fue su origen. O sea, yo me doy cuenta que fueron las estadounidenses, las europeas y luego las latinoamericanas. O sea, pues nos llegó después, más tarde, por cuestiones también, yo creo que cuestiones de cultura, ¿no? O sea, obviamente el individualismo está más acentuado en Estados Unidos, en Europa, que en Latinoamérica. O sea, este individualismo históricamente, ¿no? Ahorita ya es otra cosa, pero ha estado más evidente en ciertos sectores geográficos que en otros, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, voy a agarrarlo por aquí y tratar de ver cómo desde las disciplinas se va construyendo el feminismo, los feminismos, y haciendo esa diferencia entre el activismo y lo académico, porque esa diferencia para mí fue central. Después de eso, me metí a la cuestión de género, porque el género se convirtió en un concepto de moneda de cambio. Ahorita ya no se habla del feminismo, a veces se habla más de género que del feminismo. Políticas de género, y dices, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que el género entra porque el feminismo jaló a otros grupos. O sea, fue tanto el impacto del feminismo que otros grupos empezaron a decir, bueno, vamos a adherirnos porque lo que peleaba el feminismo era cuestiones de derechos, de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces había otros grupos que también estaban pugnando por eso. Entonces se juntan y hacen que eso, junto con los avances teóricos del feminismo, ojo, o sea, no nomás eran la cuestión social y de estos grupos, sino también el avance de la teorización que las mujeres estaban encontrando, las feministas teóricas y
junto con eso da pauta para que empiece a entenderse cómo el feminismo y el género se enganchan. Eso es uno. Y lo otro es la cuestión del tiempo. O sea, yo creo que hay cuestiones bien importantes que se dan de la década de los 70, los 80, los 90. O sea, la cuestión de cómo el sujeto se empieza a ver a sí mismo cambia. No nada más las mujeres, el sujeto en términos generales. Y entonces se da un giro, digamos, bastante entre lo que le llaman la modernidad y la posmodernidad, muy importante en cómo el sujeto se piensa a sí mismo. Y esto hace que también el género agarre todavía más fuerza. Y entonces empezamos a encontrar que el concepto de género es menos agresivo que el de feminismo. Como es, ¿verdad? Sí. Y entonces, como muchas feministas dicen, pues vamos a agarrar la cuestión del género para que por ahí entre o sea, porque a fin de cuentas la feminista siempre se va a interesar por la mujer, por la condición de la mujer. Y la cuestión del género, pues va a decir, es que también los hombres juegan un papel. Definitivamente los hombres juegan un papel. Sí, pero la que sigue estando en desventaja sigue siendo la mujer, ¿no? Así es. Entonces, creo que por ahí va la cuestión. Entonces vas a encontrar feministas que sí dicen el género es importante, pero también vas a encontrarte feministas que van a decir, no, es que el género, porque se va también por otros caminos que son válidos. O sea, esa otra mujer ya se vuelve una mujer posmoderna también, que ya no es una mujer como las típicas mujeres que ya la cuestión del matrimonio, la cuestión de los hijos pasan a otro nivel, inclusive la cuestión de la sexualidad. Como que esos estereotipos se van dejando de lado totalmente. Exactamente. O sea, porque se va cambiando el concepto del ser humano. Así es. El ser humano se vuelve más plástico, más difuso. Sí, entonces ahorita en términos individuales ahí está, ¿no? Puedes hablar sobre todo porque el género entra en la cuestión de la sexualidad ahí como un punto importantísimo, ¿sí? En el género la sexualidad es el que le da el giro al feminismo de alguna manera y lo hace más amigable, digámoslo así. Eso dicen muchas feministas, ¿no? Entonces ya no es tan agresivo decir, es feminista o feminazi, ¿no? Es una mujer que busca las cuestiones de género. Entonces ya como que dicen, déjenla pasar. Hasta los hombres dicen, bueno, denle chance, ¿no? Porque también nos están incluyendo a nosotros, ¿no? Claro. Wow, doctora, qué interesante, la verdad. Voy a cambiar un poquito el giro. Quisiera preguntarle ahora un poquito más sobre la experiencia que tuvo en el proceso editorial de este libro. ¿Cómo es que llegan a la editorial de publicaciones científicas? Mira, fíjate que fue de alguna manera, creo que circunstancial también, porque la mayoría de las publicaciones que yo había sacado y a mi división, siempre había habido bastante apoyo divisional para que nosotros, los investigadores, publicáramos. Entonces se nos daba a veces recursos, se buscaban recursos para que se hicieran libros impresos, porque eran importantes, porque de alguna manera querían apoyar a los investigadores a que llegáramos a hacer SNI y todas esas cosas, ¿no? Que son importantes institucionalmente. Es obviamente importante porque de ahí es donde vienen los recursos federales, ¿no? De alguna forma. Entonces, el libro, yo lo quería impreso, el libro. Entonces le busqué en la división a ver quién me apoyaba, le buscaba por un lado, le buscaba por otro, pero desafortunadamente no había manera, ¿no? A veces le busqué vía cuerpo académico, vía buscar financiamiento y nada, no salía. Entonces yo ya como que me había resignado literalmente a que, pues a ver cómo, el libro estaba medio encajonado ahí, fíjate, estaba medio encajonado el libro ahí, o sea, decir, ¿cómo lo saco? Pues ya impreso no va a haber. Y entonces yo le comento a una amiga, le digo, fíjate que tengo un libro ahí que no puedo sacarlo porque no hay dinero para la publicación. Y entonces me dice, me habla del doctor Martín. Ajá. Me dice, ¿por qué no hablas con él? Y te preguntas, a lo mejor puede salir de forma electrónica. Y entonces me conecto con él, hablo y él, afortunadamente digo, porque sí, o sea,
tiene la visión de ver que era una publicación. Entonces, y además de una temática que poco se trabajaba. Entonces me dice, sí, ¿cómo no? Mándelo. Pues lo mandé. Entonces empiezan a revisarlo. Ya había pasado obviamente por la cuestión editorial de mi división, pero empiezan a revisarlo. Cubas, el que se encarga de eso. Y pues mis respetos y agradecimiento, porque gracias a ellos dos yo creo que el libro salió del campo, digamos. Y obviamente por mi amiga que me conectó con ellos, ¿no? Porque yo pertenecía a otra división. Claro. O sea, yo pertenecía a sociales y ellos pertenecían a la EA, creo que. Entonces, eso posibilitó, y obviamente pues, la institución, como institución, porque lo que me dijo es lo que estoy haciendo yo es mi trabajo. Y dije, bueno, agradezco que esté haciendo su trabajo. Y creo que yo vi mucho empeño, mucho detalle, lo trabajaron bien, llevó tiempo, porque si te fijas, tiene una fuente bibliográfica muy amplia, extensa. Sí, o sea, es que ese libro me llevó mucho tiempo, o sea, yo lo hice en mi año sabático, y todavía terminé el año sabático y no podía acabar con el libro, o sea, porque era precisamente, me estaba llevando mucho tiempo hacerlo, o sea, todavía me llevé un buen tiempo después del año sabático tratar de terminar el libro por la cantidad de bibliografía que yo revisé para dar soporte académico al libro. De hecho, cuando lo conocieron algunos compañeros de otras universidades, se quedaban sorprendidas de la cantidad de revisión bibliográfica que yo hice, y además de que la cité, o sea, muchas veces está citada ahí, porque sí retomé cosas para poderle dar soporte académico al libro, ¿no? Entonces, yo creo que fue gracias a que, como dicen, hicieron su trabajo. Yo creo que fue algo más, buena voluntad de alguna manera, y que la institución pues obviamente apoyó, ¿no? La universidad siempre ha apoyado. Wow, doctora. De hecho, en la portada del libro podemos apreciar a la gran ola de Kanagawa, del pintor Hokusai. ¿Por qué se decidieron por esta obra para que formara parte de su portada? Se me hizo muy interesante. Es que mira, porque ahora uno pensaría de que hay una portada en color morado. Sí, ya, pero de hecho es algo totalmente diferente. Creo que habían puesto ya otra portada. Y no sé quién, la verdad no supe quién. O sea, porque yo ya estaba como media un poco separada, además de que se vino toda la de la pandemia y demás. Yo ya estaba un poco separada en la cuestión de las portadas. Pero alguien dijo lo de las olas. Y yo dije, es que yo creo que sí se dieron cuenta que el libro habla de olas. Totalmente. Entonces dije, no, queda perfecto. Porque una de las cuestiones que precisamente es un eje muy importante dentro del libro es que la ola muestra no nada más las cuestiones de manifestación, o sea, el activismo, o sea, la dimensión activa del feminismo, que tiene que ver con esas mujeres que salen a las calles, con esas mujeres que se pronuncian abiertamente, etcétera, etcétera, sino también con ese hablar. Yo creo que tiene que ver con el externar hacia afuera lo que la mujer a veces está padeciendo, ¿no? Que no se quede nada más encerrada en ciertas cuestiones, sino que se abra, pero además que sea colectivo. Esa es la parte más importante. O sea, el feminismo no es nada más una cuestión de que yo tome conciencia de mi condición de mujer y de desventaja, sino que yo no nomás soy yo, son más del 50% de la población del mundo, somos mujeres. Entonces, ahí está. Sí, y entonces, creo que eso como que muestra mucho lo que el feminismo tiene, esa forma de individualidad y esa forma de colectividad, de alguna manera. Wow, doctora. Y la portada lo refleja totalmente. Y le pregunto porque sé que habrá más de una persona que dirá, ¿y por qué esta pintura? Pero tiene todo sentido. Porque además, si te fijas, una ola se lanza, pero luego se retrotrae. Eso es algo bien interesante, porque
ves las manifestaciones, pero luego después de la manifestación viene la calma. ¿Y qué quedó después de lo de la ola? Así es. Para que vuelva a surgir otra ola, obviamente. Efectivamente, doctora. ¿Podría compartirnos un mensaje para las personas que deseen hacer publicación, para que conozcan la experiencia de lo que es publicar con nosotros, con la editorial de publicaciones científicas? Yo creo que es una alternativa muy importante y viable, porque ya ahorita para las nuevas generaciones, o sea, para que las nuevas generaciones te lean, ya casi no leen, o sea, parece ser que los libros, lo escrito está pasando a otro nivel. Yo espero que no desaparezca, pero está pasando a otro nivel. Y entonces lo electrónico está así como que tomando prioridad por lo fácil que es, lo accesible, etcétera, etcétera. Y yo creo que que los que producen conocimiento, los que hemos llegado a producir conocimiento, tengamos eso en el horizonte es bien importante, porque hace que se pueda difundir de una manera mucho más abierta, pero además que le llega a otras poblaciones, o sea, donde a veces lo escriben, o sea, nosotros éramos países de fotocopias, ahorita ya la fotocopia ya está quedando en otro nivel, plano. Entonces ya lo ves en tu teléfono, ya lo ves ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es ahí está la tecnología en un plano bien importante, y por lo tanto los libros electrónicos se entran en esa cuestión. Y creo que la universidad está haciendo el que esté aperturando eso, y que los que se dedican a producir conocimiento lo tengan en mente. Yo creo que es una muy buena alternativa, porque desafortunadamente, bueno, al menos en mi generación todo lo queríamos, o sea, vengo de la vieja escuela, ¿no? Todo lo queríamos escrito, lo queríamos ver ahí en papel y demás, y ya ahorita ya. O sea, a lo mejor en el proceso todavía seguimos haciendo eso, pero ahorita tiene que ver, ya lo digital está ahí. Wow, doctora. Pues sin duda, retomando un poquito lo que nos ha platicado, el feminismo ha tenido cambios muy notorios, también cambios y triunfos significativos a lo largo del tiempo. La verdad que platicar con usted el día de hoy se me ha hecho muy padre. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No, al contrario, gracias por haberme invitado y dar la posibilidad de que el libro se conozca. Creo que eso se trata, ¿no? O sea, que llegue así es. A otras personas, y que llegue a esas nuevas sensibilidades que están por ahí. Totalmente, doctora. Ay, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, público querido. Síganos en nuestras redes sociales como Ciencia y Tecnología UJAT. Yo soy Ana Luisa Q y esto fue Autores UJAT.